Voy a hablar sobre la antigua Grecia, sobre diferentes aspectos como su geografía, su historia, su organización política y su organización social, pero principalmente voy a dirigirme hacia el pensamiento filosófico de la época clásica, que fue el momento dorado de la antigua Grecia. Primero vamos a hacer una ubicación tanto en tiempo como en espacio. Primero se encontraban los minoicos, los cuales se desarrollan en la isla de Creta en el tercer milenio antes de Cristo, y los micénicos en el segundo milenio antes de Cristo, esto sobre Grecia continental. Son las culturas predecesoras a los griegos. Luego de la caída de la cultura micénica nos adentramos en la Edad Oscura, la cual se llama así porque no hay casi registros encontrados sobre esta época, que va de 1200 a.C. al 776 a.C. Luego sigue la Edad Arcaica, que es cuando los griegos se expanden hacia otros lugares como Sicilia, Asia Menor y Grecia continental. Este va del 776 a.C. al 499 a.C. Aquí es donde nacen las polis. Después sigue la Edad Clásica, que es donde nos vamos a adentrar más. Una época de gran esplendor en Grecia, va del 499 a.C. y 323 a.C. Y el último periodo de la antigua Grecia es el helenístico, que ha marcado desde la muerte de Alejandro Magno, del 323 a.C. hasta el 146 a.C., con la integración de Grecia al Imperio Romano. En cuanto a la organización política, se estipula que las culturas prehélicas tenían una monarquía, pero no se sabe por qué estas eh, desaparecieron. Ya entrando a la edad arcaica, en el siglo VI a.C., el legislador Dracón establece que las leyes fuesen escritas, así todos las conocerían y se evitarían abusos. Así todos los ciudadanos eran igual ante la ley. En esta misma época se crea una constitución que establece que todos los ciudadanos que se habían enriquecido con el comercio y que no eran parte de la nobleza podían aspirar a cargos públicos. También se crea la Boule, que era un consejo que proponía leyes a la asamblea, que esta también surge en esta época, que es la asamblea de los ciudadanos, que eran los que votaban esas leyes. Ya gobernando Clistécenes, en los años 508 y 507 a.C., se realizan reformas, se dividen las clases sociales según su ubicación geográfica. Esta la divide en 10 demos o municipios. La idea era mezclar nobles con lo de menos riqueza. Luego llega la época dorada de Atenas, con la llegada de Pericles al poder a mediados del siglo V a.C., y acá ya se instala de lleno la democracia en la polis de Atenas. Cada ciudadano, sin importar su riqueza o prestigio, podía participar en las instituciones políticas, pero hablando sobre ciudadanos, estos no eran la gran mayoría, que han excluido mujeres, esclavos extranjeros o esclavos liberados. Los ciudadanos eran mayores de 18 años. La organización de la antigua Grecia era por ciudades-estados. Eh, Eran ciudades independientes, las más famosas eran Atenas y Esparta. Cada ciudad-estado tenía su moneda, su ejército, sus instituciones y su organización política propia. Eran independientes, pero en algunas situaciones las hicieron o aliarse en contra de un enemigo común como las guerras médicas, o pelearse entre ellas como la guerra del Peloponeso, que se enfrentan Esparta y Atenas. En cuanto a la religión, los griegos eran politeístas. Los principales dioses eran Zeus, Hera, Hefesto, Atenea, Apolo, Artemisa, Ares, Afrodita, Hestia, Hermes, Demeter y Poseidón. Eran los principales dioses. La diosa Atenea era la diosa de la sabiduría, nace el nombre de Atenas. Esta era la protectora de la ciudad, a ella le rendían muchísimo culto en Atenas. Los dioses se conectaban a través del oráculo y el más famoso oráculo era el oráculo de Delfos. En cuanto al pensamiento de la antigua Grecia, nos vamos a centrar más en el pensamiento de la época clásica, que es donde Atenas se desarrolla de gran manera, sucede después de las guerras médicas, y Atenas entra en una era de gran esplendor. El pensamiento era muy importante en esta época. Los primeros pensadores de esta época son los sofistas, son los que dan inicio a la época de la filosofía clásica. Esta empieza ya que la reflexión sobre la naturaleza ya había llegado a su fin, dejando atrás el pensamiento presocrático de Tales Mileto, el cual se centraba en la naturaleza, buscando la explicación de cómo se creó todo, del arqué, que así le llamaban al principio de origen de la materia que nos rodea. Utilizando el logos, la lógica, pasaron del mito al logos.
Como dije anteriormente, Atenas se encontraba en una gran época, en un gran momento, después de las guerras médicas contra los persas, en donde las diferentes ciudades, estados o polis se alían entre sí para derrotar a estos. Atenas, después de esta victoria, es la que toma la posta, la que se empieza a desarrollar más. Em, entonces se produce una gran evolución en esta. Se instaura más la democracia, se desarrolla más esta. En la asamblea todos los ciudadanos pueden participar. Entonces esto hace que se empiece a reflexionar más sobre el hombre, sobre sus asuntos. Entonces se centra el eje sobre la antropología. Los sofistas, su pensamiento era relativista pragmático, subjetivo. Decían que no había una verdad absoluta y priorizaban el concepto de utilidad sobre todas las cosas. Eso le enseñaban a sus alumnos. Básicamente era ganar discusiones con el buen hablar, con la persuasión. Así salían adelante en la vida. Son los que democratizan el saber, preparaban a principalmente jóvenes para llegar a la política, aunque llegaban a otras partes del pueblo también. Entonces, básicamente son como los primeros maestros del occidente. Eran pagos, pero llegaron a la demás población, a la población más baja, se podría decir. En cuanto a sus ideas políticas y sociales, hablaban sobre el hombre que tenía dos naturalezas, una era sus impulsos y la otra era sus costumbres, las leyes. Debido a esto hablaban sobre una posibilidad de progreso, la cual no cayó muy bien porque atentaba contra el orden actual. Algunos predicaban la abolición de la esclavitud o emancipación de la mujer, por ejemplo. Decían que la virtud se podía enseñar y aprender, que esta no era un don. También eran agnósticos, pero esto no significaba que predicaran el ateísmo, sino que decían que los dioses eran algo convencional, algo que crean los gobiernos para guardar sus leyes. Protágoras deja de lado la religión porque no la consideraba útil, ya que no podía estar seguro, no sabía de qué manera demostrar que los dioses existiesen. Algunos de los grandes sofistas fueron Protágoras, justamente, del cual nace la famosa frase el hombre es la medida de todas las cosas, el cual se desarrolla sobre su conocimiento del hombre del pensamiento antropológico. Otros fueron Gorgias de Leontini, Hipias de Elis y Pródico de Julis. Otro gran filósofo de la época fue Sócrates. Nace en Atenas, él. Su pensamiento filosófico sigue siendo antropológico, como los sofistas. Se centra en el hombre y sus actividades. Hablaba sobre la justicia o ética de este, que saber es igual a ser bueno y que ese saber lo teníamos escondido en el alma y que a fuerza y con diálogo filosófico iba a salir a la luz. Decía que ser malo es sinónimo de ignorancia, como su frase así, virtud es conocimiento y que nadie hace el mal voluntariamente. Si la virtud es conocimiento, el vicio se debe únicamente a la ignorancia. Hablaba de que conocerse a sí mismo era como un requisito para la felicidad, por eso es lo que hacía con sus alumnos a través de diferentes métodos, como mayéutica o dialéctica, que sacaba a esa alma llena de ideas a la luz. Otro filósofo de esta época fue Platón, que fue discípulo de Sócrates, también tenía ideas bastante parecidas a este. Eh, Justamente sigue hablando sobre el tema de las ideas, trataba de entender cómo estaba compuesto el hombre, cómo se formaba el hombre en sí. Decía que había dos mundos, uno tangible y otro intangible, que así, con este dualismo, el alma, el hombre tenía dos partes, una que era el alma, que era la más importante, y la otra era el cuerpo, que era la parte material. Decía que el alma estaba llena de ideas, que estas estaban escondidas y que las teníamos que sacar a la luz con el diálogo filosófico, que estas ideas estaban relacionadas con una única verdad que existía, que era invariable, y se encontraba en el mundo de las ideas. Entonces, siguiendo esta idea sobre el alma, Platón la divide en tres: una parte racional, que es la que tira el carro; una parte irascible, que es la parte volitiva, de voluntad; y una parte apetitiva, que es la de los deseos. Entonces, Platón la divide en estas tres partes. Y estas tres partes en armonía generaban lo que él decía que era justicia. Entonces, a partir de este intelectualismo, Platón establece que la sociedad debe organizarse de esa manera y que nuestra tendencia hacia cierta parte del alma es lo que nos va a indicar nuestra posición en la sociedad. Los apetitivos serán los productores, los irascibles serán los guardianes, que son los que siguen las órdenes de la parte racional, o sea, de los gobernantes. Son los sabios gobernantes que lideran al pueblo. Platón no estaba de acuerdo con la democracia,
decía que muchas personas, por más que muchas personas piensen lo mismo, no lo convierte en verdad. Su forma de gobierno ideal era una élite donde los más sabios gobernaban. Decía que no habrá justicia hasta que esta organización no se realice. Aristóteles también habla sobre ética. La ética aristotélica intenta como establecer unas bases o criterios que nos permitan llegar hacia eh, las metas humanas, que son el bien y la felicidad. Una de ellas era tener una vida virtuosa, llegar a la virtud, que era la virtud, una excelencia global, una perfección. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, es mediante la práctica, la repetición y aprendiendo. Hablaba también de que separándose las ideas de Platón, de que él decía que las ideas ya estaban en el alma, sino que Aristóteles se refería como que el hombre iba aprendiendo durante su camino, que no era que ya tenía unas ideas preestablecidas ni nada por el estilo. También Aristóteles da una extraordinaria importancia a la dimensión social del ser humano. Decía que el hombre era un ser social por naturaleza y que la disposición humana a vivir en sociedad no es una consecuencia, sino que es algo más profundo, es su propia naturaleza, que la ciudad o la polis es un fin natural para el ser humano. Entonces, la perfección humana y la felicidad solo puede sobrevivir en la vida social. Indica que la ciudad es anterior por naturaleza al individuo. El Estado, sus leyes, instituciones y organización permiten la vida humana plena, por lo cual tiene primicia el Estado sobre el individuo y la familia. El Estado se puede organizar de forma diferente. Aristóteles la dividía en dos, en unos tres tipos de estados legítimos y en tres tipos de estados ilegítimos. Los primeros tres eran la monarquía, la aristocracia y la república, como formas legítimas que buscaban el bien común, y las ilegítimas serán la tiranía, la oligarquía y la democracia. Nos adentramos en el periodo helenístico, que es la herencia de la cultura helénica y la Grecia clásica, que recibe el mundo griego a través de la hegemonía y supremacía macedonia. Primero con Alejandro Magno y después con sus sucesores. Estos soberanos conservaron y alentaron el espíritu griego tanto en artes como en ciencias, de la gente culta y la aristocracia. Con este concepto educaban a sus hijos. En cambio, en Egipto o en Asia no seguían sus propias costumbres. Las ciudades-estados griegas, Atenas, Esparta y Tebas, entre otras, llegaron al declive y las sustituyeron ciudades como Alejandría, Pérgamo, Antioquía, cuyo urbanismo y construcción no tenían nada que ver con las anteriores. Es considerado el periodo de transición entre el declive de la época clásica griega y el alza del poder romano. Sin embargo, el esplendor de ciudades como Alejandría, la importancia de cambios económicos, mestizaje, el papel dominante del idioma griego y su difusión son factores que modificaron el Oriente Medio mucho. Esta herencia cultural se ha asimilado por el mundo romano, surgiendo así la función de estas dos culturas, lo que se llama cultura clásica, que es el fundamento de la civilización occidental. Como conclusión se podría decir lo importante que fue Grecia, que influyó en muchas culturas, siendo la más importante la cultura romana, el Imperio Romano, y que sentó las bases para la organización del mundo occidental, de la cultura occidental, dejando por ejemplo la democracia. Y que sentó las bases para la cultura del mundo occidental, para la organización de este mundo occidental. Lo que deja la antigua Grecia es la democracia, aunque no es muy parecida a la actual.